Bienvenida familia nocturna a este canal de clips. Que comiencen las historias. Esta historia que te voy a contar creo que fue lo que hizo que una familia entera se fuera a la ruina. O tal vez no económica, pero sí su relación. Sandra es la tercera hija de un matrimonio que ellos vivían muy felices, se llevaban muy bien. Tenían una muy bonita relación con sus hijos. Hay una situación bien difícil. El hijo mayor tiene un accidente, se sale muy rápido de la casa y pueden imaginar lo que pasó. El niño ese día pasó a otro plano. La mamá queda tan impactada y queda tan afectada que no sabe manejar esa situación. Ella comienza por medio de oraciones a pedir que de alguna manera le regresen a su hijo, aunque ya es algo inverosímil. El niño se enterró y ya van semanas desde esa situación. Y la señora en sus rezos lo dice verbalmente. O sea, lo expresa para que todos lo escuchen. El papá ya intentó intervenir. La señora no entra en sus casillas. Es como si estuviera tan ensimismada que no entiende que lo que está diciendo pues ya no hace sentido. Ya estás dentro casi de la locura. Buscan intervenir de diferentes maneras. Buscan llevarla con psicólogo, con tanatólogo. La señora parece que ya está muy perdida. Y un día, una vecina que le está escuchando le dice: yo conozco una señora que no te puede regresar a tu hijo físicamente. Creo que lo sabes perfectamente, pero tal vez sí puede hacer que regrese. Entonces, si quieres, yo te llevo. Dice, te puede salir caro. Y no me refiero a dinero. Así es que tú decides. Y ella dice, daría todo para que mi hijo volviera a estar aquí. Nadie sabe qué pasó, porque esta historia la cuenta la chica menor de la familia, no la mamá. Lo que ocurre es que a partir de ese día, porque esta historia la mamá se las contó muchos años después, a partir de ese día comenzó a ver la presencia de un niño fantasma en esa casa. Pasos, risitas, juguetes que se movían. Y era una situación tan extraña, tan inverosímil, porque mientras todos estaban aterrados, la mamá sonreía como loca. Ya se había perdido. Esta chica me dice, si tuvieras idea cómo sufrí, porque mientras se abría la puerta y escuchábamos pasitos que entraron en el cuarto y todos nos agazapábamos y nos hacíamos para atrás y mi mamá daba los brazos y decía, ven hijito, ven. Eran unas escenas que no quiero y espero que jamás nadie viva. Es horrible, es espantoso, es una locura. Lo más aterrador que se vivió en esa casa, y espero jamás volverlo a ver, fue un día que mi mamá estaba parada, estaba de pie, traía un tipo de bata, estaba contraluz, entonces era ligeramente translúcida, y entre sus piernas se ve un niño que viene caminando y se ve su manita donde empieza a pasar como la falda. Dice, cuando vi eso, fue tan espantoso que realmente era un niño el que estaba ahí, que yo no sabía que mi mamá había hecho algo, y fue y le pregunté a un sacerdote, y un sacerdote me dijo, ten cuidado, porque no existen los niños fantasmas. Fueron a hacer una bendición a la casa, dejaron de pasar cosas ahí, mis papás se separaron, toda la familia estaba destruida, nadie podía hablar con mamá, mamá terminó al final con sus hermanas y no pasaba de centro psiquiátrico a la casa de sus hermanas una y otra vez. Fue un desastre, mi infancia fue una porquería, algo que no quiero que nadie viva. Y no fue sino hasta muchos años después, cuando mi mamá ya era una adulta mayor, que nos confesó y una de sus hermanas nos dijo, yo sabía. El día que ella fue para allá me marcó, me dijo, intenté persuadirla, pero como nos empezaron a contar esas historias, yo ya había entendido lo que había pasado. Parece que hay entidades que en ocasiones simplemente están ahí como si fueran un eco de algo que ocurrió, pero ya no tienen interacción con el entorno. Pero hay otras que son peligrosísimas. Les hemos dicho aquí en el canal que si crees que estás cerca de una entidad, de un niño fantasma, no te conviene interactuar. Decimos la frase que no existen los niños fantasma. Eso es porque muchos exorcistas lo manejan, muchos exorcistas lo dicen, pero hay personas en el campo de investigación que afirman otras cosas, afirman que sí existen los niños fantasma, pero ambos coinciden en lo mismo. Son muy peligrosas esas entidades. Diferentes razones. El exorcista te dice que lo que estás viendo ahí es un demonio disfrazado, que lo que quiere es que le abras las puertas. Es posible que caigas muy rápido en su juego, porque vas a creer con ternura que es el espíritu de alguien que te necesita, que es alguien que perdió la oportunidad de vivir en un momento muy temprano de la vida, y tu empatía te va a llevar a quererlo acobijar, a quererlo apapachar, a quererle dar una segunda oportunidad. Si es un demonio, estás perdido. Ahí le acabas de abrir las puertas, pero
si verdaderamente es un niño fantasma, lo que dicen conocedores de este tema es que te estás topando con una entidad voluble, con una entidad que no controla su temperamento, que no tiene una inteligencia emocional, con una entidad que si acaso se llega a enojar o llega a ser temperamental, tú y todos los que estén ahí corren mucho peligro. En el caso de Fabián, digamos que no solo les gustó entrar en la boca del lobo, sino que tenían ganas de cepillarles los dientes. En el caso de Fabián, como te digo, vivió algo muy extraño, justo cuando él estaba en secundaria, y esto ya pasó hace muy buen tiempo. Él cuenta que, muy similar en el caso de Berta, empezaron a correr rumores. En el tercer piso de la secundaria se estaba apareciendo un fantasma de una niña en un salón de clases. El salón estaba abandonado, quién sabe si en el pasado la afluencia a esa escuela era mucho mayor, pero todo el tercer piso, de la mitad hacia el fondo del corredor, había 3 salones y los 3 estaban cerrados. No propiamente clausurados, pero los tenían cerrados para cuestiones de orden, pero ya tenían mucho tiempo así. Lo que sea que hubieran acumulado polvo, papeles, se habían metido en algún momento alumnos, había cristales rotos en un par de sus salones, se veían un poco vandalizados, uno parecía bodega, pero el que estaba más vacío, el que tenía apenas un par de banquitos, le faltaba un cristal que daba hacia afuera. Ahí es donde se aparecía esta niña. Los rumores empiezan a crecer. Fabián es un tipo valiente y no es un tipo que le gusten esos temas, pero ¿sabes qué? Y eran tantas las personas que estaban hablando en torno a eso, que él también quería ir a ver. Pedían continuamente salir al baño. De todos los salones, a los maestros se les hacía extraño, porque después de que regresaban del baño los muchachos, cuando antes no tenía nada de relevancia y simplemente regresaban, se sentaban y continuaban la clase, ahora veía que todos los alumnos estaban con expectativas. Estaban esperando para que aquel que fue al baño regresara y dijera algo, hiciera una cara, alguna señal. Los maestros no decían nada, pero era evidentísimo. Los muchachos como se creen, los más inteligentes del lugar, creían que no se notaba, pero era algo que todos lo veían, pero a todas luces. Fabián sentía la presión. En su salón, solo él y unos 10 más eran los únicos que no habían ido a ver a la fantasma. Así es que el resto de personas les decían, los miedosos. ¿Qué? ¿Les va a dar miedo? ¡Ay, van a salir corriendo! Nada que también los vuelve fantasmas a ustedes. Y los empezaban a presionar, que él ya no se quería sentir como un cobarde. No quería que lo presionaran más, tampoco quería ver a esa niña. Pero, al final, la presión ganó. Y un día, estando en medio de la clase de matemáticas, fue cuando lo estaban insistiendo tanto, que él nada más levanta la mano y le dice, profesor, ¿puedo ir al baño? Y todos en el salón hicieron un silencio y se le quedaron viendo. Para esto el profesor ya sabía y le dice que te vaya bien en el baño, Fabián, en el baño. Y tienes el tiempo contadito. Fabián se va corriendo porque si no, no va a llegar. Sube al segundo piso, lo hace con mucho sigilo para llegar al tercer piso. Para este punto, había un maestro que vigilaba que no pasara nada porque se dieron cuenta que no iban a poder parar a los alumnos, ya no para este punto. Así es que decidieron que simplemente siguieran viendo. Ya los maestros habían ido a ver y no veían absolutamente nada. Fabián se llevó el peor susto que ha tenido en toda su vida. Él fue caminando. No sabía en qué salón era. Sabía que era en el tercer piso, en los salones abandonados. Para llegar ahí, tiene que pasar los primeros 3 salones sin que lo noten. Y los maestros de ahí se hacen tontos, pero él no lo sabe. Así es que él se siente en una misión imposible. El tiempo lo tiene en contra. Tiene que llegar a alguno de los salones que no sabe cuál es. No debe de hacer ruido y tiene que pasar desapercibido. Cuando llega al tercer piso se pega a la pared, la más cercana a las ventanas de los salones, se agacha para estar muy por debajo del nivel del vidrio y empieza a gatear, pero tiene que gatear a una velocidad tan lenta que no hagan ruido sus rodillas en el piso. Y ahí va el Fabián pegadito, y va pegando las manos, y va pegando las rodillas, pero después siente en la espalda el tic-tac del reloj, Cuando llega a la tercera puerta, maldita sea, la puerta está abierta, lo van a ver. Cuando pase por ahí, lo van a ver. Así es que se le ocurre una tontera. Trae un borrador. El borrador lo agarra, lo arroja hacia atrás y pega justo en el vidrio del segundo salón. Una estupidez total, porque pega tan fuerte que hace que todos los alumnos empiecen a exaltarse. Creen que es la fantasma. Y ahí, sin saber si están volteando o no a donde él está, corre por abajo. Se va por abajo gateando muy muy rápido, pasa la puerta y espera que nadie lo haya visto. No hubo ningún silencio después de que pasó, no hubo ninguna carcajada, no hubo nada. Seguían los murmullos,
Después del gritito del golpe en el vidrio, estaban diciendo que la fantasma, eso sí lo llegaba a escuchar. Entonces se puso de pie, seguía caminando lentamente, se asoma al primero de los salones y no hay nada, y está viendo a detalle y no hay nada. Los vidrios están todos pañosos, así es que los empieza a limpiar, no se topa con nada ahí enfrente, voltea de un lado para otro, sigue caminando al segundo salón, cree que es una estupidez, que probablemente no han visto nada, pero para no quedar como los tontos que no vieron, van y cuentan historias. Y así llega al tercer salón y el vidrio está pañoso por completo, pero completamente pañoso. Así es que toma la parte de abajo de su camisa, la que mete en el pantalón, la levanta, limpia el vidrio y justo frente a él hay un par de ojos viéndolo directo a la cara. Y escucha su nombre en su oído. Fabián. La piel se le queda helada. No sabe qué decir. Y entonces nada más dice, ¿tú eres la fantasma? Los vidrios empiezan a tambalear. Frente a él ya no hay nada y vuelve a escuchar la voz en su oído. Fabián. Fabián se queda tan helado y tan afectado que como zombie se voltea y empieza a caminar por el pasillo del tercer piso de regreso. Cuando llegó al salón, el maestro lo vio tan mal que le pidió que fuera a la enfermería. Me dice, narrador, nunca conté mi versión de la historia, no porque no me fueran a creer, sino porque desde ese día la traigo pegada. La he visto a lo largo de mi vida, y esto pasó hace 15 años, a través del espejo, a través de cristales. Ha habido personas que han visto una niña en mi casa. Yo no la logré ver completa, solo vi sus ojos, pero te digo algo, narrador. Cuando dijiste que no existen niños fantasma, yo creo que ella no es un niño. Sus ojos eran verdes y con una línea como si fueran de serpiente. Y se sentía algo tan malévolo en esa mirada. No se lo ha vuelto a ver ni siquiera un adulto. Imagina que llevas toda una vida buscando fenómenos paranormales y nunca encontraste nada. Nunca conociste a nadie de forma cercana que le haya pasado algo. Y cuando ya tienes la idea que eso no existe, son puras fantasías, algo aterrador le ocurre a tu familia y entonces te hace dudar de todo lo que siempre has creído. Esa es la historia de Álvaro y aquí vamos a contarla. Álvaro me mandó un mensaje que me llamó mucho la atención y me decía, narrador, tengo que decirte que por lo general las historias que cuentas me resultan fascinantes, me gustan, pero no me dan miedo, salvo una. En el sábado de sombras pasados dijiste una frase y cuando la dijiste toda mi piel se puso chinita y sentí una cantidad de miedo casi incontrolable. Dijiste que no hay niños fantasma. Te quiero contar algo para que los dos podamos entender qué fue lo que me pasó. Yo soy una persona que me gusta el tema del terror. A mí me gusta mucho toda la situación relacionada con películas, con podcasts, con videos. Busco evidencias y todo ese tipo de cosas. Pero honestamente, después de tantos años de estar buscando, yo ya me llegué a decepcionar. Y prefiero verlo todo esto como ficción, como una fantasía. Nunca me ha pasado nada, nunca le había pasado nada a mi familia. Nunca había ocurrido absolutamente nada. Hasta este sábado, 2 horas antes de escuchar ese podcast tuyo. El sábado tuvimos una reunión familiar en la casa. Vinieron mis papás, vinieron mis hermanas, y de mis 3 hermanas, una de ellas tiene 2 niños. Pasó algo muy raro. Cuando estábamos en medio de la comida, estábamos llevando ya también una sobremesa, y empezamos a escuchar a uno de los 2 niños, al más pequeño, llorar, pero estaba inconsolable. Mi hermana se levantó creyendo que había tenido algún accidente y se dio cuenta que estaba encerrado adentro de un cuarto. Mi sobrinito tiene alrededor de 6 años. Está chaparrito, es muy rápido, es muy ágil, le gusta estar explorando todo. Por eso se tiende a accidentar. Pero digamos que toma riesgos, pero hasta cierto punto, nada más ciertos tipos de riesgos. La habitación que tenemos en la que se encerró es una habitación en la que hace mucho tiempo, digamos que teníamos a mi abuelo que sufrió demencia. Mi abuelo, y te digo digamos que teníamos porque realmente lo que hacíamos era encerrarnos adentro con él. Estábamos ahí por si llegaba a necesitar algo, pero le poníamos a la puerta un cerrojo arriba que es solo manual, es un tubo y un cerrojo abajo. Pero no está en una altura normal, para que me entiendas. Yo mido 1.60 y necesito poner un banquito para subirle otros 20 o 30 centímetros y poder alcanzar el cerrojo que está prácticamente en el canto superior, en la parte superior de la puerta. La idea de ese cerrojo manual
especialmente el de arriba, era que mi abuelo no lo alcanzara. Mi abuelo, por su situación, intentaba siempre escaparse y salirse. Se le olvidaba dónde estaba y quiénes éramos. Entonces, en varias ocasiones me quedé dormido, mi papá también, mi mamá en alguna ocasión, y mi abuelo se escapó. Y sentíamos que se ponía en peligro, por eso pusimos esos picaportes. Y con esos cierres de puertas, esos cerrojos, la puerta estaba muy segura. Mi abuelo ya falleció hace más de 10 años. Y lo que hicimos fue dejar esos picaportes abiertos, porque no los podíamos soltar tan fácilmente, estaban demasiado bien puestos. Pero lo que mi papá hizo fue bien fácil. Le empezó a poner capas de pintura y capas de pintura. Y cada año que hace la limpieza de puertas y empieza a ver si necesitan como otra mano de pintura, si no necesita la puerta, le pone otra mano de pintura a esa cosa para que no se vaya a mover. Ni de un portazo se mueve, esa cosa está pegadísima. Ya son muchos años y muchas capas de pintura. Narrador, este fin de semana, para sacar a mi sobrino de ahí, tuvimos que romper la puerta. Literalmente, romper la puerta. Cuando giramos la cerradura, empujamos y nos dimos cuenta que la puerta por el medio se empujaba, pero arriba y abajo no. Los picaportes estaban puestos. Comenzamos a dar patadas, comenzamos a dar golpes, le dejamos caer peso, se empezó a trozar y finalmente se dio. La destrozamos. Quedó inutilizable. No nos enfocamos para nada en la puerta. No nos preguntamos de qué manera se había cerrado. Y estábamos preocupados por mi sobrino, por su salud, que estuviera bien. Y entonces vimos y él estaba bien, pero estaba muy asustado. Cuando se tranquilizó empezó a hablar acerca de un niño. Narrador, cuando empezó a decir lo del niño, yo dije, está jugando. Hizo algún juego con su hermanito y ya, hasta que me vino la pregunta a la mente. ¿Y cómo carajos cerró esos cerrojos que ni están a su altura, ni a ninguna silla ni mesa en ese cuarto? Él no pudo haber alcanzado ese lugar y están pegados. Me fui corriendo al cuarto y vi como si hubiera unas falanges pequeñas que lo agarraron porque había unas marcas alrededor de lo que sube y baja el cerrojo. La verdad es que no tenía ni idea, no me había puesto a pensar si era un niño o no era un niño, pero en el momento en el que dijiste, el fantasma de los niños no existen, esas son cosas más oscuras que se hacen pasar por ellos, entendí. Porque si así fuera un fantasma lo que estuviera ahí en mi casa, un espíritu de un niño, ¿por qué alcanzó casi 2,5 metros? Y en mi mente vino la imagen donde algo, haciéndose pasar por un niño, hizo entrar a mi sobrino. Y cuando mi sobrino estuvo dentro del cuarto, se estiró y cerró la puerta con una fuerza tan brutal que movió ese cerrojo como si fuera nada. Esta historia nos la cuenta un chico que prefiere quedar en el anonimato, pero no le ocurrió a él, de hecho le ocurrió a su abuelito. Hace muchos años, por ahí de los años 70 habrá sido, y ocurrió precisamente en una zona montañosa de Tamaulipas. Y nos cuenta que a su abuelo le tocó cuidar un ranchito por esos rumbos. Era una zona bastante despoblada, sí había casas, pero estas que están a 500 metros, las más cercanas, ¿no? Estas casas muy de campo, muy de aquellos lugares. Entonces a su abuelo le tocó cuidar un rancho que tenía ganado, tenía algunas cuantas parcelas tenían trabajadores, pero pues había que cuidarlas, ¿no? Que hubiera cierta seguridad. Y para esto él se quedaba a dormir ahí en una casita muy pequeñita de madera que estaba construida pues de forma rudimentaria y que apenas tenía lo básico, ¿no? Para ir al baño había que salir a la letrina al otro lado del terreno y no tenía poco más que una radio, una camita, una mesa pequeñita y una silla, ¿no? Para hacer su vida ahí. Él pasaba las noches ahí durante meses, luego se iba y llegaba otra persona, pero en las primeras veces que le tocó ir, mientras estaba dormido, comenzó a escuchar murmullos, como si alguien afuera estuviera susurrando algo. Lo primero que pensó es que a lo mejor alguien quería meterse o quería pues hacer alguna maldad, ¿no? Entonces salió armado incluso con una carabina, sale de la casita, se asoma, no ve nada. Se asoma al otro lado tampoco, igual estaba oscuro, pero en esas noches donde la luna es clara hasta pareciera que es de día, ¿no? De estas noches claras. No alcanza a ver nada, se asoma por detrás de la casa y alcanza a ver como una especie de sombra o bultito entre el monte que se aleja. Y eso es todo. Pensó, bueno, los asusté, ¿no? A lo mejor sé que estaban viendo si había gente, si no había nadie. Probablemente los asusté. Lo deja pasar. A la siguiente noche vuelve a escuchar murmullos. Y ahora otra vez piensa, bueno, tal vez
gente que quiere entrar. Ahora lo que hace es tratar de asomarse, enciende una veladora porque no es como que tuviera electricidad, enciende una vela y con ella avanza y trata de hacer ruido como para que vean que hay gente, deja de escuchar los murmullos inmediatamente, sale de nuevo armado y ahí sí grita de: oigan cabrones, aquí estoy yo, estoy armado, no le jueguen al vivo, ¿no? No escucha nada, no ve a nadie, se vuelve a meter. La siguiente noche otra vez escucha murmullos, otra vez escucha algo. Y ahora se queda en su cama, agudizando el oído, como tratando de escuchar qué es lo que está pasando. Se da cuenta, reconoce esos murmullos como rezos. Es como alguien rezando un rosario. Y de hecho suena la voz de una mujer, como una señora. Estas señoras cuando rezan como en voz muy bajita, pero tú alcanzas a escuchar que dicen algo y él reconoce como esta cadencia que tiene el rosario, escucha cómo están rezando y se le hace muy raro, y ahí ya empieza a pensar en algo más paranormal, ¿no? Y piensa, no vaya a ser un fantasma, no vaya a ser un alma en pena, estoy en medio de la nada, ¿no? Entonces, con miedo, lo que hace es cubrirse y tratar de dormir con el murmullo. Eventualmente el murmullo cesa, se queda dormido, pero ahora tiene la duda de qué es eso. La siguiente noche se oscurece, se acuesta, está al pendiente, no puede dormir porque está como esperando. A eso de las 10, 11 de la noche comienzan los murmullos. Y ahora lo que hace es que se levanta muy despacio, se queda en medio de la casita muy pequeñita y trata de agudizar el oído. Y trata de ver de dónde viene. No enciende una vela, no hace nada, trata de escuchar y de ver de dónde viene. Y se da cuenta de que está como muy cerca de una ventana que él tiene a su izquierda. Y muy lentamente, despacio, comienza a acercarse a la ventana, se asoma y alcanza a ver a una señora, una viejita, completamente vestida de negro, que está hincada muy cerca de la casa, con un rosario y está rezando. Se asoma por la ventana, está impresionado. La viejita levanta la mirada y lo ve, y se levanta y se va corriendo al paso de una persona de su edad. Y entonces él se queda pensando, eso no es un fantasma, es una persona real, proyectaba sombra en la luna. Se levantó y se fue corriendo, no desapareció, se fue entre el monte. Como la vez que la había visto, la señora traía un velo negro, estaba vestida como de luto. Y de hecho, haciendo memoria entre la noche, entre la oscuridad, dijo: yo conozco a esa señora vive por allá, por las montañas, y yo la he visto porque cuando voy de repente a comprar algo ahí cerca, yo la he visto que vive por ahí. Y al otro día va a la casa de la señora y toca, y va y le pregunta qué pasó, por qué va en las noches a molestar, ¿no? O no sé, con el miedo constante de que le dijeran, es mi abuelita pero falleció hace 3 días, o no, sí aquí vivía pero ya murió. Pero no, le contesta a la señora vivía sola. Le abre la puerta y lo invita a pasar. Y le pide perdón, le dice: discúlpeme porque usted me asustó, pero pues yo sé que lo asusté más yo a usted, ¿no? Y él se queda así como, ¿pero qué pasó? O sea, ¿por qué hace eso, no? Pensando que a lo mejor tiene algún problema mental o algo, pero la señora parece muy, muy cuerda, ¿no? Y le ofrece un café de olla, así en su fogón. Le dice: mire, hace muchos años aquí no había nada. Estaba esta casita donde yo vivía con mi familia, y le estoy hablando de hace 70 años, años 20. Y esto no era nada, era el rancho de mi familia y todas estas hectáreas eran de mi familia. Mi papá era un señor muy malo, que nos maltrataba, que nos pegaba, que era una persona realmente malvada, ¿no? Y yo tenía un hermanito. En aquel momento él tenía 7 años, yo tenía 12. Y un día, él se portó mal, desobedeció. Mi papá agarró un leño y lo empezó a golpear para regañarlo, reprimirlo, ¿no? Como castigo. Se le pasó la mano, le pegó en la cabeza y lo mató. Le rompió el cráneo. Y mi papá lo que hizo fue agarrarlo, envolverlo en una sábana y lo fue a enterrar al monte. Donde ahí lo enterraron, después se construyó la casa donde usted se queda. Pero desde que él murió, mi mamá y yo, hasta que ella falleció, teníamos que venir aquí a rezarle todas las noches porque se sale. Si mi hermanito se sale y está enojado y hace travesuras, iba a la casa y nos tumbaba cosas. Dice, mi papá de hecho murió de un infarto cuando lo vio, así todo como quedó, dice, como un cadáver, y lo vio en la noche y le tocaba las ventanas, nos jalaba las sábanas. Mi papá se murió de la impresión.
Mi mamá y yo íbamos cada noche a rezarle. Eventualmente construyeron ahí. Mi mamá ya murió hace muchos años, obviamente. Pero pues yo voy todas las noches a rezar tratando de no molestar, porque si no lo hago, él se va a salir y lo va a molestar a usted. Y va a ser muy feo que lo vea, porque pues no es nada bonito. Y este señor, asustado ya con la sangre helada, le dice, pues puede seguir yendo, dice, pero yo la invito, en la noche pásele, le ofrezco un café, prendemos una veladora, la acompaño en el rosario, o enséñeme usted a rezar. Dice, yo no sé rezar, no me enseñaron a mí, pero pues usted enséñeme. Y ahí rezamos juntos, ¿no? Total que la señora dice, sí, está bien. Va cada noche y se hace una tradición. Eventualmente la señora fallece. La señora fallece como al año. Y este señor alternaba, de repente llegaba otro. Le avisó al otro de que, oye, esta señora viene a rezar. Como que no le quiso explicar muy bien qué onda, pero dijo, pues es una señora de aquí del pueblo, ¿no? Y le gusta venir a rezar. Bueno, después de que ella muere, él sigue rezando. Ya había aprendido. Y cada noche prendía la veladora y rezaba. Nunca le pasó nada, nunca llegó a ver a este niño, no sabe si la señora estaba inventando, si era verdad o no, pero definitivamente no quería arriesgarse y era mejor rezar y no vivir algo así. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de este clip, de este nuevo proyecto. Así es que, por favor, si te está gustando la idea de este proyecto, 2 simples cositas. Lo primero, dinos en los comentarios cuál es la historia que quieres que se ponga aquí en el canal de clips para que más adelante sea uno de los siguientes clips que aparezca. Y compártele este video a más familia nocturna. Haz que le llegue a más personas porque sí, hay muchos que están buscando historias específicas y las van a encontrar aquí. Una vez dicho esto, te deseo que tengas bonita semana y que tengas dulces pesadillas. Bye bye.